El estrés y la ansiedad son compañeros silenciosos que, en algún momento, todos enfrentamos. A veces, parecen controlarnos, hacer que cada día se sienta como una batalla cuesta arriba. Pero lo que muchos desconocen es que, detrás de ese peso invisible, hay una oportunidad, la de descubrir nuestra fuerza interior y aprender a vivir con calma, incluso en medio del caos. Esta es la historia de Andrea, una mujer que, tras años de luchar contra la ansiedad, encontró en el proceso de sanación las herramientas para transformar su vida y descubrir que la paz interior es posible, incluso cuando todo parece desmoronarse. Andrea tenía 32 años y, desde fuera, su vida parecía perfecta, un trabajo estable en una agencia de publicidad, amigos cercanos y un departamento acogedor. Pero por dentro, sentía que se estaba ahogando. Cada mañana se despertaba con una sensación de opresión en el pecho, como si algo malo estuviera a punto de ocurrir. Su mente no descansaba, las preocupaciones laborales, las expectativas sociales y el miedo constante a no estar a la altura se habían convertido en su rutina diaria. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche. Estaba trabajando en un proyecto importante cuando, de repente, su corazón comenzó a latir rápidamente, le faltaba el aire y sintió que se iba a desmayar. Fue su primer ataque de pánico. En ese momento, pensó que estaba teniendo un infarto. La llevaron a urgencias, pero los médicos le dijeron que físicamente estaba bien. Es solo estrés, le dijeron. Pero Andrea sabía que no era solo eso. Al principio, Andrea trató de ignorarlo. Siguió con su vida, creyendo que ese episodio había sido algo aislado. Pero los síntomas volvieron, primero esporádicamente, luego casi todos los días. La ansiedad se había convertido en una sombra constante. Un día, después de pasar toda la noche en vela, Andrea tomó una decisión importante: pedir ayuda profesional. Acudió a una terapeuta cognitivo-conductual, quien le explicó algo fundamental: la ansiedad no es tu enemiga, es una señal de que algo necesita cambiar. Uno de los primeros ejercicios que aprendió Andrea fue la respiración diafragmática. La terapeuta le enseñó que, cuando estamos ansiosos, tendemos a respirar de manera superficial y rápida, lo que envía señales al cerebro de que estamos en peligro, activando el sistema de lucha o huida. El ejercicio era simple pero poderoso: inhalar profundamente por la nariz durante 4 segundos. Retener el aire durante otros 4 segundos. Exhalar lentamente por la boca durante 6 segundos. Repetirlo por 5 minutos. Al principio, Andrea dudó que algo tan sencillo pudiera ayudarla, pero después de practicarlo diariamente, comenzó a notar una diferencia: su mente se calmaba, su cuerpo se relajaba y ese torbellino constante de pensamientos empezaba a perder fuerza. El siguiente paso fue crear anclas emocionales, pequeñas acciones que le recordaran a Andrea que estaba a salvo, aquí y ahora. Algunas de sus anclas favoritas fueron: tomar una taza de té caliente mientras sentía el calor entre sus manos. Escuchar una canción relajante y concentrarse en cada instrumento. Aplicar aceites esenciales en sus muñecas y respirar profundamente. Estos pequeños rituales se convirtieron en su salvavidas, ayudándola a calmarse cada vez que sentía que la ansiedad estaba por apoderarse de ella. Andrea entendió que, para manejar el estrés y la ansiedad, necesitaba más que solo herramientas de emergencia, necesitaba una rutina diaria de bienestar. Así creó la hora sagrada, un espacio de 60 minutos cada mañana solo para ella. Comenzaba con 10 minutos de meditación guiada. Luego, 20 minutos de estiramientos suaves. 10 minutos escribiendo en su diario, donde anotaba 3 cosas por las que estaba agradecida. Finalizaba con 20 minutos de lectura inspiradora. Al principio, le costaba levantarse más temprano, pero con el tiempo, esa rutina se convirtió en su momento favorito del día. No solo la ayudaba a empezar el día con calma, sino que también le recordaba que su bienestar era una prioridad, no un lujo. Después de varios meses sintiéndose mejor, Andrea pensó que había vencido por completo a la ansiedad. Su rutina funcionaba, sus ataques de pánico se habían reducido y por primera vez en años, sentía que tenía el control. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Todo cambió cuando, un día, en medio de una importante presentación en el trabajo, la ansiedad volvió. El corazón acelerado, el sudor frío,
la sensación de que estaba a punto de perder el control, otra vez. Lo que antes hubiera sido una espiral de pánico, esta vez fue diferente. En lugar de entrar en pánico, Andrea cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y se recordó a sí misma, esto es solo ansiedad, no me va a matar. Pasará. Esa simple afirmación, aprendida en terapia, se convirtió en su arma secreta. Uno de los mayores descubrimientos de Andrea fue entender que gran parte de su estrés no venía de grandes crisis, sino de pequeñas cosas, decir sí a todo en el trabajo. Sentirse responsable por el bienestar de los demás. No permitirse descansar. Un día, su terapeuta le dijo algo que se quedó grabado en su corazón: cada vez que dices sí a algo que te estresa, le estás diciendo no a tu paz mental. A partir de ese momento, Andrea comenzó a practicar el arte de decir no sin culpa. Al principio fue difícil, pero poco a poco, ese simple límite le devolvió una sensación de control y libertad que no había sentido en años. El siguiente paso en el viaje de Andrea fue trabajar en sus pensamientos automáticos negativos, esos que alimentan la ansiedad: voy a fallar. No puedo con esto. ¿Y si algo malo pasa? En terapia, aprendió a cuestionar esos pensamientos, preguntándose, ¿esto es un hecho o solo un miedo? ¿Qué pasaría si, en lugar de asumir lo peor, creyera que todo saldrá bien? Con el tiempo, reemplazar esos pensamientos catastróficos por afirmaciones de confianza se convirtió en una práctica diaria, y poco a poco, Andrea comenzó a sentir algo que había creído imposible: paz mental. Andrea descubrió que la ansiedad no solo vivía en su mente, sino también en su cuerpo. Por recomendación de su terapeuta, comenzó a practicar yoga y meditación en movimiento. Al principio, le pareció extraño, pero pronto notó que conectar con su cuerpo a través del movimiento consciente la ayudaba a liberar tensiones acumuladas y a sentirse más enraizada en el presente. Su rutina incluía 10 minutos de estiramientos cada mañana, 20 minutos de caminata al aire libre, enfocándose en su respiración y el entorno, 5 minutos de meditación antes de dormir, agradeciendo el día. Un año después de su primer ataque de pánico, Andrea era una persona completamente diferente. Pero no porque la ansiedad hubiera desaparecido por completo, sino porque había aprendido a vivir con ella, sin miedo. Físicamente, se sentía más fuerte, con más energía y vitalidad. Mentalmente, había desarrollado una mentalidad de confianza y gratitud. Emocionalmente, se sentía en paz, sabiendo que, pase lo que pase, tenía las herramientas para manejarlo. La lección final fue esta: el estrés y la ansiedad no definen quién eres. Lo que te define es la manera en que decides enfrentarlos, día a día, paso a paso, con amor y paciencia contigo mismo. Si estás lidiando con el estrés o la ansiedad, pide ayuda profesional, no tienes que hacerlo solo. Aprende a respirar y volver al presente. Crea una rutina de bienestar que te haga sentir seguro. Di no cuando tu paz esté en juego. Y recuerda, esto también pasará. La calma no es algo que encuentras afuera, es algo que cultivas dentro de ti.